Está el juez que inadmite la demanda si esos hechos no están debidamente determinados, es decir, omisiones, ¿sí? Acciones, hechos, actuaciones. Si no están debidamente numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y si no están debidamente, la norma lo que dice es que clasificados. Entonces, esa posición, hay una posición rígida que dice, si usted no me entrega la demanda así, yo se la inadmito. ¿Bien? Y hay otra posición que dice, o digamos si quieren, sí, una posición más, es que no sé si llamarla contraria, no es que sea tan contraria, sino que es más flexible, ese es el término, es más flexible, que señala lo siguiente, mire, los hechos en la demanda a la hora del té lo que constituyen son los supuestos fácticos. Lo importante es que usted determine y establezca de manera clara para usted, para la contraparte, para el juez, para los terceros, para los intervinientes, para el proceso, en definitiva, qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, no me importa si los clasifica, los determina o los enumera. Lo que me importa es que los supuestos fácticos permitan entender qué fue lo que pasó. ¿Ok? Entonces, desde mi punto de vista, esta es la tesis que debe reinar, no la exegética. ¿Ok? Esta tesis es la que debe prevalecer, que lo importante de este requisito es eso, que los fundamentos fácticos de las pretensiones estén claros. Si no están claros, pues lo mismo que hablábamos ahora, habrá que inadmitir, si al juez se le pasa y no inadmite. Miren, ojo con eso, cuando hagan demandas, me da una piedra cuando las leo, ¿verdad? Porque es que empiezan a hablar, y entonces empiezan a decir, primero, que desde la Constitución de 1886, Colombia adoptó, y entonces empiezan a echar, eso me da piedra, estos hechos no son los que fundamentan sus pretensiones, no hable carreta, y si no tiene oficio, coja. Segundo, cuando empiezan a establecer consideraciones de tipo jurídico en los hechos. Entonces empieza. El acto es nulo. Un momentico, pues si usted lo que tiene que hacer es echarme el cuento. ¿Cuál es el fundamento fáctico? ¿Por qué se pone a hablar de falta de motivación? No, eso no tiene nada que ver con los hechos, ¿sí? No, nosotros con Gabriel Balbuena, que éramos compañeros magistrados auxiliares, él ya es consejero de Estado, teníamos de verdad, teníamos los pupitres al lado y los pupitres, sí. Y Gabriel decía, teníamos una regla y era, ¿cómo está esa demanda? Y Gabriel me decía, en los hechos dijo esto, y dije, listo, va a perder. Y la suya, no, los hechos están buenísimos, va a ganar. Entonces decíamos, hablemos al final, proyecte y proyecte. Había un porcentaje altísimo. Demandas en las cuales los hechos estaban claros, eran situaciones fácticas, eran demandas buenas, con una probabilidad muy alta de que les prosperaran. Las otras eran carreta y terminaban diciendo, niéguese las pretensiones. Entonces, ojo con eso, y también a mí me parece que es muy difícil defenderse de una demanda donde los hechos son un poco de cosas que uno no tiene claro qué pasó. Entonces, me parece que también se deben recurrir los autos admisorios que pecan por permitir que se le dé trámite a una demanda que no tiene los hechos claros. Bueno, no determinados, clasificados, numerados, no es exageración, pero sí claros, sí claros. Y ojo, hay demandas que no tienen hechos. No, es verdad, eso es cierto. Hay demandas que no tienen hechos y es normal. Por ejemplo, pasa mucho en las nulidades simples, donde lo que se ataca es un acto administrativo, por ejemplo, de contenido general. ¿Cuál es el hecho? Ninguno. La expedición del acto. La mayoría de las veces no hay hechos. Entonces, ojo,
No vayan a recurrir el auto admisorio porque la demanda carece del capítulo de hechos. No, pues que no hay hechos, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Ni se pongan a inventarse hechos en esos casos, ¿sí? Que la Constitución de 1880, no. Cojan oficio, consigan novia, practiquen un deporte, alguna cosa. Bueno, eso en relación con los hechos. Ahora, esto que tiene que ver con la justicia rogada. ¿Quién me habla de justicia rogada? Bien, mire esto. El otro requisito es los fundamentos de derecho. Los fundamentos de derecho, normas violadas y concepto de la violación cuando se demanden actos administrativos. Fíjense que primero, esto es una cosa aparte de los hechos. Ya aquí sí son los argumentos de peso. Ustedes verán cómo lo hacen, si norma violada y después concepto de la violación o al tiempo, eso no importa. Aquí lo que ustedes le tienen que decir al juez es por qué ese acto está en curso en una causal de nulidad. Consejo. Si no conocen bien la teoría del acto administrativo y por tanto no manejan bien las causales de nulidad, no las invoquen, que eso no pasa nada, ¿sí? Sí, porque hay unos que hacen el oso, entonces incurren en desviación de poder como quiera que viola el artículo 29 de la Constitución. Me dice, qué maravilla este man. Desviación de poder, violación de la Constitución, ¿sí? Entonces no pasa nada. Pero tampoco pasa nada si uno se equivoca. Si uno se equivoca y dice, vea, aquí lo que hay es una falsa motivación y termina siendo es una falta de motivación, que son dos cosas distintas y que tienen que ver con elementos distintos de los actos administrativos, pues no pasa nada. Lo importante es que se pruebe el cargo, ¿ok? Pero entonces, sí, es un consejo solo como para... Porque yo soy de los que cuando proyecto el fallo digo, equivocadamente señaló desviación de poder, cuando no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque cuando uno es profesor, a uno esas cosas como que le pegan duro. Entonces es fundamentalmente por eso. Pero entonces, eso no tiene incidencia. Lo importante acá es entonces establecer cuáles son esos cargos de la demanda, por qué ese acto es nulo, cuáles son las normas que se violan y por qué se considera que el acto viola esas normas específicas. Entonces, desde ese punto de vista, es rogada, ¿sí? Es decir, usted es el que le tiene que decir al juez cuáles son los cargos de nulidad que lo llevan a acusar de inválido ese acto administrativo. Pero ojo, este mismo requisito de la demanda estaba establecido en el Código Contencioso Administrativo, decreto 01 del 84 con sus modificaciones. Y fue demandado. Y la Corte Constitucional, la redacción es idéntica, la Corte Constitucional en sentencia C-197 del 99 dijo, ojo señor juez contencioso administrativo, en principio, déjeme terminar la idea y listo, en principio, el actor debe señalar cuáles son las normas violadas y cuál es el concepto de la violación, es decir, por qué considera que el acto viola esas normas o es contrario a esas normas. Pero cuando usted esté en el estudio del proceso y encuentre que con ese acto se viola o se desconoce un derecho fundamental, declare la nulidad aún cuando el cargo no se lo hayan puesto de presente en la demanda. Si usted presenta el recurso, ¿sí? Y dentro de los 2 meses no le contestan, entonces usted dice, hago de cuenta que me dieron que no, ¿ok? Excepto cuando se trate del ejercicio de la potestad sancionatoria. Ahí usted deja pasar 1 año y entiende que le dijeron que sí, hay silencio administrativo positivo. Aquí con el silencio administrativo negativo, pues usted lo que hace, ¿qué es? Pues que con el recurso y manifestando que no se lo contestaron bajo la grada de juramento, interpone la demanda, ¿sí?
En las demandas de nulidad contra actos particulares, en los requisitos de la demanda, más adelante encontramos la obligación del demandante de individualizar las pretensiones. Ocurre que en el contenido de la demanda, más o menos en el numeral tercero, tal vez cuando dice si el acto fue objeto o susceptible de recursos, también se entenderán demandados los actos que lo resolvieron. Me parece que hay una discrecionalidad un poco, a mi modo de ver, peligrosa para el juez cuando el demandante, en el discurso que usted desarrollaba, no le endilga o no indica las causales de nulidad para cada acto que hizo parte de la actuación administrativa. En la medida que esa norma pues traslada, digamos, una cierta discrecionalidad, que el juez entienda también demandados los actos, y me parece que esa indisciplina del actor pues sí demandarlos todos y señalar cada una cierta anarquía en el proceso. Entonces quisiera conocer su... Sí, mire, la razón fundamental de eso es teoría del acto administrativo. ¿El acto definitivo cuál es? No, no es el que resuelve el recurso, es el que resuelve, el que pone fin a la actuación. Y el que pone fin a la actuación es el que resuelve la situación jurídica, ¿ok? Y no son varios actos administrativos. Eso es un solo acto administrativo en lo que se denomina en la teoría del acto, un acto administrativo complejo impropio. Es por eso. ¿Ok? No la hay fundamentalmente por eso, porque es que es un solo acto. Es un solo acto. ¿Sí? El primero, que es el que dice la norma, que ese es el que tiene que demandar, ese es el que tiene que demandar. Lo que dice es el definitivo, porque ese es el que resuelve la situación jurídica. El otro es el que, los otros son consecuencia de este, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como un acto complejo impropio. Y el que resuelve alguno de los recursos es una expedición irregular porque no observó un procedimiento al cual estaba obligado a observar. Ahí en esa variante, digamos, de vicios de legalidad en uno y otro acto, me disculpa la insistencia, se pierde el debate si me acojo solamente a plantear la causal de nulidad respecto al primer acto, que es el general. Entonces, advierto que hay como una situación que en el juicio no queda completa como proposición de legalidad. Listo, ojo, hay una imprecisión en eso por parte del legislador, pero en realidad lo que pasa es que es un solo acto. Y fíjese qué cosa distinta ocurre cuando usted demanda al que cree que es el último acto, que es el que resuelve el recurso de apelación, ¿sí? Cuando le resuelven el recurso de apelación, el juez cuando usted demanda ese acto, el juez lo que le va a decir es, se lo inadmito. ¿Dónde están los otros actos? ¿Dónde está el verdadero acto? Pero no es porque sean varios actos, insisto, es que es un solo acto. Es un acto administrativo complejo, impropio. La doctrina dice que es impropio porque el propio es aquel que deviene de varias voluntades sucesivas e inescindibles, ¿ok? Aquí es una sola voluntad porque es una sola autoridad la que profiere la decisión y por eso se dice que es impropio, pero sigue siendo complejo. Bueno. Bien, entonces íbamos en lo del carácter rogado, ahí quedamos. Fíjense ustedes entonces que aquí, como les decía, es relativo el asunto respecto de el carácter rogado de la administración, de la justicia contenciosa administrativa, porque en virtud de esa sentencia, cuando el juez encuentre que hay violación de un derecho fundamental, pues lo que debe hacer, así no se lo hayan propuesto en la demanda, es decir, lo siento, nulidad. A mí eso me parece muy discutible. Y me parece muy discutible en términos del derecho de defensa del demandado, ¿sí? Porque es que el demandado en estos casos no ha tenido la oportunidad de señalar o de exponer, mejor, argumentos de defensa tendientes a demostrar y a convencer al juez de que él no violó ese derecho fundamental. ¿Ok? Entonces, a mí esa sentencia no me cuadra mucho. Yo lo que creo es que hay que morigerarla, es decir, estoy de acuerdo, pero lo que creo es que se debe dar una especie de traslado, ¿sí? Que el juez, en virtud de sus poderes de director del proceso, diga, mire, llegó el momento de fallar. Yo encuentro que los cargos de la demanda
no están probados. Y si fuera así, negaría las pretensiones. ¿Ok? Pero, haciendo el estudio del caso, encuentro que sí hay violación de un derecho fundamental y ese cargo no fue invocado. No obstante, en virtud de esa jurisprudencia de la C-197, yo puedo declarar la nulidad. Sin embargo, y en aras de proteger el derecho de defensa del demandado, le corro traslado en lo que tiene que ver con la violación de ese derecho. A mí me parece que eso sería lo conveniente porque si no, a mi modo de ver, se violaría el derecho de defensa. Sin embargo, esta es una otra tesis en la que estoy solito. Sí. El Consejo de Estado dice, encontré violación, de oficio, declaro nulidad por ese cargo, aun cuando no fue planteado en la demanda. Perdón, doctor, una pregunta. Es que no lo he visto. Lo que usted me está hablando es del control de convencionalidad. ¿Lo están ¿no? Simplemente en lo así. absoluto. Le estoy hablando de control de legalidad de actos administrativos por parte del Porque juez. hasta donde yo sé en el control de convencionalidad, lo que se está diciendo es que si se encuentran, siempre el juez debe estar analizando si hubo violación a derechos fundamentales, es una obligación del juez de aplicar control de convencionalidad. Pero perdóneme la pregunta, ya me está diciendo que no, pensé que era en nulidad y restablecimiento, porque hasta ahora no lo he visto en nulidad y restablecimiento, lo he visto solamente en reparación directa. Si hay sentencias donde han declarado derechos fundamentales, no he visto la primera, y que no sea control de convencionalidad, Sí, hay. sí, le agradecería mucho que que de pronto nos diera alguna para poderlas analizar, Con porque gusto. por lo menos a nosotros no nos lo han aplicado. Con pero sí gusto, me pero gustaría la ver primera cómo. que le invito a leerse es la C-197 del 99. Que Pero la Corte impuso eso. Constitucional. No, a ver, la Corte Constitucional lo que dijo fue, ojo, revisó ese requisito de la demanda en materia contenciosa administrativa y dijo, es constitucional, pero cuando el juez encuentre la violación de un derecho fundamental, así no haya sido alegado en la demanda, debe decretar la nulidad del acto. Nulidad del acto. Claro, es que eso es lo que me preocupa. Yo sé lo que usted está Sí, diciendo. entonces, Sé que, C-197 del 99. sí, claro, es Corte Constitucional, pero el Consejo de Estado, mi Claro, pregunta entonces ya el lo ha Consejo de aplicado. Estado, haciendo caso a esa sentencia, lo ha hecho. Ha decretado No lo he la visto, nulidad. no lo he ¿Ok? visto. No es Ok. abundante, pero lo ha hecho. ¿Ok? Ok, listo. Entonces, Gracias. ojo con eso, y porque no es y lo otro que le quería decir con justicia rogada es que en materia de reparación directa está supremamente relativizado, ¿ok? Porque ustedes saben que en reparación directa el juez acude a presunciones, por ejemplo, cuando no se prueba que la persona estaba trabajando, entonces el juez dice, bueno, pero estaba ocupada, lo que no me probó fue cuánto se ganaba, yo presumo que por lo menos el mínimo. ¿Sí ve? Y si uno se va a justicia rogada, uno dice, no probó el quantum. ¿Ok? Entonces, fíjese y con control de convencionalidad ni se diga. ¿Cómo podría ser la forma más adecuada técnica de presentarla o la forma más adecuada de uno de poder explotar esa situación o esa debilidad que se presenta? Bien, bien. Gracias. Sí, usted tiene toda la razón. Entonces, por ejemplo, la norma, el acto administrativo acusado viola la ley 100. Y la viola por esto, dan concepto de violación, pues. Pero cuando usted dice la ley 100, huepucha, y entonces, como que, ¿sí? Entonces, ahí no se precisa la norma violada. La jurisprudencia lo ha dicho. Entonces, ¿cómo se ataca el tema? Como lo hemos venido hablando. Primero, cuando usted es notificado de la demanda, hay que leérsela. Y si usted encuentra eso, avísele al juez. Y dígale, ¿y cómo le avisa usted al juez? Le repone el auto admisorio de la demanda. Le dice, no ha debido admitir la demanda. No ha debido admitir la demanda como quiera que ésta incumple el requisito de señalar la norma violada. Esa es una debilidad de la demanda y en consecuencia, si yo le aviso, el juez sí me va a reponer el auto admisorio, pero le va a inadmitir y tiene 10 días para subsanar. Entonces, esos abogados así muy aviones, lo que hacen es, ¿no?, que se vaya así, ya quedó admitida, yo voy a proponer la excepción de inepta demanda porque no se cumple con el requisito formal establecido en el artículo 162, ¿ok?
que fíjese que fue más o menos lo que hizo, pero de oficio, el Consejo de Estado en el caso que les conté del abogado grandote, pero que tenía que ver era con la claridad en la pretensión, ¿ok? Entonces, sobre esto, jurisprudencia así, ojo, la jurisprudencia ha dicho, una cosa es la falta de precisión, ¿sí? De precisión, de claridad, y otra causa es la ausencia de concepto de violación o de norma violada. Entonces, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado? Dicho, cuando es impreciso, es vago, pero se entiende la cosa, eso no genera ineptitud de la demanda. Eso a lo que lleva a que se nieguen los cargos de la demanda, ¿sí? Se niegan los cargos de la demanda. ¿Y por qué se van a negar? Porque es que usted no me convenció del cargo de nulidad, ¿sí? Cosa distinta es cuando hay falta del concepto de violación o de la norma violada y el concepto de violación, y cuando hay falta, por ejemplo, cuando se es tan ambiguo, tan general el concepto, que se puede deducir que es que no hay concepto de violación. El ejemplo ese, se viola la ley 100, se viola la Constitución, la ley, el reglamento y un poco de cosas tan ambiguas, tan vagas, que uno puede llegar a la conclusión de es que no hay concepto de violación. Entonces hay que diferenciar eso, pero las dos se proponen como excepciones. Entonces, si usted la propone como excepción previa, como ineptitud sustantiva de la demanda, y el juez considera que no, que lo que pasa es que es muy malita la sustentación, entonces el juez le va a decir, vea, le voy a negar la excepción. Pero confía en que va a ganar el proceso, porque el juez entonces le va a decir, es tan mala la sustentación suya en el concepto de violación, que no me probó el cargo de nulidad y niego las pretensiones. ¿Ok? Hay que hacérselo ver al juez, muy importante eso en la defensa. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros iniciamos procesos ejecutivos, lamentablemente pues ha prescrito el término y debemos darle aplicación a lo establecido en el Código Civil respecto de la prescripción de las obligaciones civiles. Nosotros somos una entidad que tenemos un régimen mixto, entonces ahí hay una situación bastante particular. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento jurídico para adelantar un proceso declarativo ordinario en la jurisdicción contencioso administrativa? Porque hemos mirado el código, el CEPACA, y no encontramos un asidero jurídico para dar lugar a ese tipo de procesos ordinarios. Para que se declare la existencia de la obligación. Exactamente. Ok. No hay un medio de control establecido por el legislador para esos efectos. Y en consecuencia, a mi modo de ver, tendría que acudir a la jurisdicción ordinaria. Pero la jurisdicción dice ordinaria que no es competente. nos rechaza por falta de jurisdicción porque el contrato fuente de la obligación es un contrato suscrito por entidades públicas, por lo tanto la jurisdicción es del contencioso administrativo. La otra sería que usted intente controversias contractuales. ¿Por Pero qué? la caducidad ahí también ya ha operado. No, pues ahí sí, fregadísima, fregadísima. ¿Por qué controversias contractuales? Porque en controversias contractuales, si bien la norma trae un listado de lo que se puede pedir, la existencia de la nulidad, etcétera, dice, y las demás. Entonces uno podría decir, como aquí la obligación deviene de un contrato, pues yo lo que le voy a pedir, señor juez, es que ahí declare la existencia de la obligación derivada del contrato, ¿ok? Claro, pero si le caducó, pues ahí sí. Lo que pasa es que el Código Civil habla de la prescripción en favor de las entidades estatales y también, digamos que les da esa margen de ganancia similar a la de los particulares, en el sentido de decir, mire, si la prescripción ha operado en el título ejecutivo, que en este caso pues sería la liquidación del contrato, pues se convierte en una obligación natural y el camino para hacerlo es el ordinario. Sí, decir, pero entonces en ese caso usted le tendría que argumentar al juez contencioso administrativo que es una obligación natural y que en consecuencia puede ser reclamada en cualquier momento. A ver el juez contencioso qué le dice. Pero se lo tiene que pedir, entonces, ¿qué pasa? Se lo tiene que decir en la demanda para que cuando él la estudie advierta si en ese evento, en ese caso concreto, rechaza por caducidad o no. Y ojo con una cosa.
La jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado y del Consejo de Estado en general, no solo la de la tercera, ha dicho que cuando la caducidad se convierte en un asunto de fondo en el proceso, como me parece sería en este caso, no hay lugar a rechazar la demanda, sino que el asunto de la caducidad se resuelve en la sentencia. ¿Ok? Entonces, yo creería que por ahí sería el tema. Ojo, le digo eso en la demanda, no la pongo y ya, porque si la interpongo y ya, me va a decir caducidad. No, le advierto al juez en la demanda, ojo, si usted lo mira en términos normales estaría caducada, pero no lo está, y presenta esa argumentación que acaba de hacer, pues entonces el juez lo que tendrá que hacer es decir, bueno, este es un asunto que tengo que resolver es en el fondo y la admito, sin pronunciarme sobre la caducidad. Muchas gracias, doctor. Bueno. Miren esta, que tiene que ver con que la norma dice, la solicitud de pruebas. Es decir, la norma no dice así, la norma dice las pruebas que, la relación de pruebas que desee allegar o que desee que prueben, etc. ¿Ustedes creen que un juez debe inadmitir e incluso rechazar una demanda cuando en ella no se soliciten pruebas ni se alleguen pruebas? En lo absoluto. Esa es una carga del actor. Si el actor en la demanda no solicita pruebas del decreto de pruebas o no solicita o no allega con la demanda pruebas, eso es problema de él. Eso es problema de él, ese no es un requisito formal. Entonces, ojo, porque si uno, como les decía, se va a la exégesis y a la exageración en la interpretación, pues termina diciendo, inadmito la demanda porque usted no me señaló pruebas y ese es uno de los requisitos establecidos del artículo 162. No, lo mismo pasa con la designación del representante, a mi modo de ver, se debe hacer el mismo raciocinio. Sí, está ahí, pero en esos casos, a la hora del té, no se trata de una exigencia de la demanda, sino como de un recorderis, ojo, dígalo, desígnelo, y usted verá, pero no tiene consecuencias distintas a que pueda perder el proceso por no allegar las pruebas o no pedir el decreto de las pruebas para demostrar lo que alega, ¿ok? Entonces, esa es otra. Y finalmente, en lo que tiene que ver con requisitos de la demanda, y con eso terminamos en la mañana, para seguir a las 2, es lo que tiene que ver con la estimación razonada de la cuantía. ¿Bien? ¿Qué es estimar razonadamente la...? Pero les voy a decir de una vez de tajo. No, repongan el auto admisorio diciendo que no hay juramento estimatorio. Eso no aplica en materia contenciosa administrativa y no aplica simple y llanamente porque el legislador a bien tuvo no exigirlo. Dentro del 161 en ninguna parte, 162, perdón, en ninguna parte está como requisito formal de la demanda que se tenga que hacer estimación, juramento estimatorio de las pretensiones, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Pero entonces, ¿qué es? Dígame. Es que somos, hay unas secciones que sí lo piden y otras que no. Sí, lo hemos encontrado, pero ya el Consejo de Estado ha sido enfático en decir que en materia contenciosa administrativa no se exige. Entonces, lo que hay que hacer es reponer el auto, citar la jurisprudencia del Consejo de Estado, aquí la anoto, para mandárselas también, y señalar que en materia contenciosa no se exige. Eso es lo que hay que hacer a mi modo de ver. Entonces, me va a tocar ver esta cosa para acordarme de toda la sentencia que he prometido y no quedar mal. Entonces vean, me fue la paloma. Bueno, entonces miren, ¿qué es estimar razonadamente la cuantía? Estimar razonadamente la cuantía es explicar cuáles son los factores tenidos en cuenta para llegar a la suma que me determina la cuantía. Es decir, detalladamente explicar la fórmula utilizada para llegar a la suma final, que es la cuantía de mi demanda, de mis pretensiones, ¿ok? Entonces, cuando ustedes encuentren una demanda
donde simplemente les pongan una suma y no la explicación, casi todas, ¿sí? ¿De dónde sale esa suma? Esa demanda no tiene una estimación razonada de la cuantía. Porque es que si el legislador hubiese dicho estimación de la cuantía, pues yo estimo que mi cuantía es de tanto. No, el legislador dijo que esa estimación era razonada. Y cuando dijo que era razonada, hace alusión a eso, a que se explique de manera detallada la fórmula utilizada y los factores que conforman esa fórmula para llegar a la suma determinante de la cuantía. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Vamos a hablar un poquito entonces de los anexos de la demanda para meternos ya con el traslado y la reforma. De los anexos de la demanda, bueno, uno necesario cuando se demanda el acto administrativo, la copia del acto acusado. Aquí hay una modificación que en buena hora se hizo y es que no se requiere copia auténtica del acto administrativo, es copia simple del acto. E incluso tengan en cuenta también acá que cuando el acto es publicado en la página web de la entidad, simplemente el demandante puede afirmar que cuál es el acto que demanda y que está en la página web correspondiente. Aquí me parece que está triunfando la informalidad procesal que en ciertos casos como en estos es importante para efectos del derecho de acceso a la administración de justicia. Pero aquí hay una discusión sobre la necesidad de aportar copia del acto acusado, de señalar dónde está el acto acusado para que el juez lo conozca al momento de admitir la demanda, y si su ausencia como anexo debe conllevar la inadmisión o en su defecto, si no se subsana, el rechazo incluso de la demanda. ¿Y por qué se presenta la discusión? Porque si ustedes leen el artículo 175 del Código, parágrafo primero, en esa norma se establece que es deber de la entidad, cuando se demande un acto administrativo, junto con la contestación de la demanda, allegar los antecedentes administrativos previos a la expedición del acto, ¿ok? Tanto así que la norma le mete dientes a la exigencia y señala que si no se hace, se incurre en falta disciplinaria. Entonces, hay quienes señalan y sostienen que como esa es una obligación de la entidad, no se justifica que se allegue, o que sea obligatorio allegar, mejor, copia del acto demandado con la demanda, porque finalmente va a llegar cuando se conteste la demanda. ¿Sí me entienden la lógica? Es innecesario porque finalmente al proceso va a llegar la copia del acto o de los actos acusados cuando se conteste demanda, y en cumplimiento del parágrafo primero del 175, pues se allegue al proceso el expediente administrativo, ¿ok? Esa posición, a mi modo de ver, es inaceptable. Y es inaceptable porque desconoce la importancia de conocer el acto administrativo para el juez a efectos de pronunciarse sobre la admisión o el rechazo. ¿Cómo puedo verificar yo si hay o no concepto de violación si no tengo el acto administrativo? Si está hablando de un acto administrativo, lo que hablábamos ahora, la ausencia de concepto de violación por el grado de vaguedad, de impertinencia, si el concepto de violación está dirigido a un acto que no es el demandado. Eso lo puedo verificar si tengo el acto. ¿Cómo puedo verificar, entre otras cosas, caducidad? Entonces uno podría decir, nada, la norma lo que exige es el acto junto con la constancia de notificación, publicación, etcétera. Entonces no, porque me va a llegar la tesis que les acabo de explicar, que no comparto, dice, no lo pida porque le va a llegar con la contestación. Pero si no tengo eso, ¿cómo hago para ver si hay caducidad o no? ¿Sí? Eso para ponerle varios ejemplos de la imposibilidad absoluta de asumir esa posición, esa interpretación. Entonces, en ese orden de ideas, si bien ha sido planteado un poquito por la doctrina, fundamentalmente por Juan Carlos Garzón, lo cierto es que la jurisprudencia
sigue exigiendo, y a mi modo de ver seguirá exigiendo como anexo necesario que se allegue entonces la copia del acto administrativo junto con la constancia de notificación, publicación o ejecución, según sea el caso. ¿Bien? El segundo de los anexos sobre el que me quiero referir tiene que ver con los documentos y pruebas anticipadas. De nuevo, otra vez la misma consideración del requisito de la demanda referido al capítulo de pruebas. Adviertan que si no se llegan los documentos o pruebas anticipadas, pues lo que debe asumir el juez simplemente es que hay una negligencia por parte del actor y lo que va a conllevar es a que se frustren sus pretensiones, más no a que se tenga que inadmitir la demanda. Además, en lo que tiene que ver con los anexos de la demanda para surtir la notificación. Esto no genera mayor problema, pero es que me gusta hablar de eso para dejar un mensaje. Y es el siguiente: ¿cuántos anexos se deben allegar junto con la demanda? Todos aquellos necesarios para notificar a cuantos demandados hayan, a cuantos terceros hayan, ¿no es cierto? Y adicionalmente en las demandas contenciosas administrativas al Ministerio Público y a la agencia, ¿sí? A la que pagó el almuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Vean ustedes lo que pasa acá. He visto, me han contado, es decir, por todos lados, esta es información fidedigna, que la gente llega a las oficinas de reparto y les dicen, le faltan anexos, o les inadmiten incluso las demandas, les faltan anexos. Y les falta anexo porque tienen que mandar un anexo para el archivo, ¿sí? Y además de eso, otro anexo por si el archivo se quema, es decir, como una especie de subarchivo, ¿ok? Y además de eso, tiene que dejar copia de la demanda y de los anexos en medio magnético, ¿ok? Eso del medio magnético es un invento de algunos colegas, sobre todo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara, para facilitarse el trabajo. Entonces, tiene una razón de ser y se fundamenta en lo siguiente, que la notificación se hace por medios electrónicos, ¿ok? Y entonces, como se hace por medio electrónico, se requiere copia de la demanda y de los anexos en medio magnético. Yo no comparto ninguna de esas posiciones. Esas son limitaciones al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, pero además arbitrariedades. Arbitrariedades y, si quieren, usurpación de competencia del legislador, porque es el legislador el que establece cuáles son los anexos, y entonces no le está dado al juez y mucho menos al funcionario de baranda, ya sea secretario o de la oficina de reparto, exigir requisitos o anexos adicionales a los establecidos en la ley. Pero el mensaje es el siguiente: no se dejen, porque lo que yo veo es una consigna permisiva pero nefasta de todos quienes tienen que acercarse a esa baranda, y es: no peleemos ni con el juez porque tenemos un problema. Entonces, ese hagámonos pasito nos friega el proceso, nos friega la legalidad del proceso. ¿Ok? Alguien me decía, creo que en una charla de esto hablando del proceso, ¿y qué hago? Si llego con la demanda y me piden el medio magnético, ¿cómo hago para solventar esa deficiencia? Maestro, uno coge el celular y lo prende y le dice, exíjamelo. No, exíjamelo. Deje constancia de que me está exigiendo eso y que no me recibe mi demanda por eso. Y al otro día con toda denuncia por prevaricato y todo, claro, para ver si acabamos esa malsana práctica de la jurisprudencia de baranda, porque es que eso es malsano, ¿ok? Eso de establecer reglas que no están establecidas en la ley choca.
yo muchas veces, por ejemplo, litigando, los dejé ahí y le dije, haga lo que quiera y venga y tomo fotos, porque alguna vez me dijeron en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ay, doctor, no la puedo recibir. No la puedo recibir porque es que primero van los anexos y de última la demanda. Y le dije, no sea pendejo, coja oficio, respéteme. ¿Usted qué cree? ¿Que es que yo no tengo nada que hacer o qué? Recíbamela, ¿dónde está eso en la ley? Y se asustó. No, es que nos facilita el trabajo. No, trabaje, maestro, te ha dicho. Y me la tuvo que recibir porque me puse bravísimo. Pero nadie se pone bravísimo. Y entonces eso hace carrera y hacen lo que quieren. Y hay que ponerse bravito en esas cosas, ¿sí? Voy a tomar agüita porque me acordé. Bueno, listo. Y los jueces cuando exigen también, pues, impugnen la decisión. Ay, qué desgaste, yo mejor cojo y pues quemo en un CD, meto todo en un CD medio magnético y se la entrego y subsano. No, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo porque es el triunfo de la jurisprudencia de Baranda. Doctor, yo estaría de acuerdo con usted en eso, Vale, vale. pero resulta que esa alzada, ya sea de juzgado a tribunal o de tribunal al Consejo de Estado, se demora 1, 2, 3 años y más, y entonces, ¿en qué queda la justicia? Ese es uno de los problemas que hay. Entonces, uno muchas veces dice, bueno, ¿qué necesita? Y lo ajustamos, porque si el tiempo de la alzada fuera mínimo, 1 mes, mes y medio, 2 meses, ahí vamos. Pero desafortunadamente, esa jurisprudencia de Baranda le toca a uno acomodarse a esa justicia que no debe hacer. Pero en la práctica, como litigante, ha tocado. Pero mire, sigue siendo... ¿Cuánto tiempo hay la demora? ¿Cuánto tiempo hay que el Consejo de Estado está pronunciándose sobre autos y sobre sentencias? ¿Cuál es el atraso? Entonces, a uno le toca asumir y decir, venga y ajustemos eso por la práctica. Porque si fuera rápido, en 1 mes, listo, 2 meses. Pero una subida al Consejo de Estado no te deja por un auto, no te deja casi que 1 año. Depende del despacho. ¿Sí? En el de nosotros no. No, seguro. Sección Seguro que tercera no. está Seguro que no. 8 o 10 años Pero bueno, mire, independientemente del despacho, insisto, no estoy de acuerdo con usted, eso es muy colombiano. ¿Sí? Entonces, no importa, dejemos que sigan actuando mal porque yo tengo afán, porque es que este país es así, porque eso se viene haciendo hace mucho tiempo, porque después no, mire, después de que al Consejo de Estado los saturen de recursos de esos, en cualquier momento, por ejemplo, en uno de estos encuentros de la jurisdicción que se hacen cada año, les pegan su jalón de oreja a los jueces y a los de tribunal. No más, esto nos está congestionando. No más, no exijan cosas. Mire, y a la primera denuncia de prevaricato, ellos mismos dicen, hey, no más, hay un juez penal que ya dictó, ya hay un fiscal que dictó imputación de cargos, pero no más. ¿Sí me entiende? A la primera sanción del Consejo Superior de la Judicatura al juez, la cosa queda. Entonces yo sí creo que esa pelea hay que hacerla. Esa pelea de verdad, uno no puede conectar con eso, porque quedarse callado o subsanar algo que no debe subsanarse es conectar con eso. Entonces yo sí no comparto su opinión. Bueno, bien, listo. Así dejamos entonces en anexos de la demanda esos y en requisitos de la demanda. Ustedes tienen su demanda muy bien hecha, es admitida la demanda porque está perfecta, ¿sí? Y entonces, traslado de la demanda. ¿Cómo es el traslado de la demanda? ¿Alguien me dijo algo? No, ok. Miren, el tema del traslado de la demanda ha sido golpeado por el legislador. Recuerden ustedes que en vigencia del Código Contencioso Administrativo no existía un verdadero traslado de la demanda. Se daba era lo que se denomina o se conoce en el derecho procesal como la fijación en lista. Y esa fijación en lista, ¿qué conlleva? Que
el término para contestar la demanda empieza a correr una vez se haya notificado al último. Entonces, ¿qué pasaba? No había notificación electrónica, era notificación personal del auto admisorio, se dificultaba la notificación de todos cuando eran varios, pasaban a veces meses y años y no había empezado a correr el término de los 10 días de fijación en lista para contestar la demanda. Consciente de esa realidad procesal que era innegable, entonces el legislador, ¿qué hace? Dice, vea, acabemos la fijación en lista, demos un verdadero traslado de la demanda. ¿Y cuál es el verdadero traslado de la demanda que estableció el 199 del CEPACA? Y es, vea, una vez admitida la demanda, se hace la notificación, una vez que ejecutoriado el auto, se esperan 3 días y luego se hace la notificación a las partes y les empieza a correr el término de 30 días para contestar demanda de manera independiente. Es decir, usted notificó, le empezó, usted notificó mañana, le empieza pasado, y así, ¿ok? Eso, en términos procesales, en la teoría general del proceso, es un verdadero traslado de la demanda, y pues dijeron las entidades que son las más demandadas en los procesos contenciosos administrativos, tienen mucho trabajo, ¿sí? Y en consecuencia ampliemos el término y les damos 30 días, que es un término razonable. ¿Ok? Sí, está bien. Todos de acuerdo, felices. Hasta que llegó el legislador. Y el legislador, en el artículo 612 del Código General del Proceso, modificó el 199 y dijo lo siguiente: en firme el auto admisorio hay una suspensión de términos, no lo dice así, pero es una suspensión de 25 días. Y luego de esos 25 días se notifica a las partes, hay unos que dicen que son antes, es lo mismo, términos de demora, se notifica a las partes, a los demandados y a los terceros, a quien haya que demandar del auto admisorio de la demanda, y luego de que se notifique al último, empiezan a correr los 30 días de traslado de la demanda. ¿Ah? No. Y peor, volvió a la fijación en lista, pero además la amplió de una manera absurda, suspendiendo el proceso por 25 días sin razón conocida o suficiente. ¿Ok? Las genialidades del legislador. 25 días. ¿Sí? Ustedes bien saben en la práctica que les llega eso y se relajan, de verdad. Tengo 55 días hábiles, ¿sí? Solo me empieza a contar después de los 25. Esa es una típica norma perniciosa, pero así está, y así se está contando el término, y todo el mundo tiene que contar el término así, habida cuenta de que es la ley. No nos gusta, pero es la ley. Señora, allá hay una pregunta. ¿Cómo debería contarse el término del traslado en el evento de la acumulación? Teniendo en cuenta que, como la ley 1437 no tiene norma que regule la acumulación de demandas, de pretensiones, de procesos. De procesos, bien. Sí. Del proceso, ahí se acude al Código General del Proceso. Entonces, hay dos lecturas. Una lectura dice que una vez se haga la acumulación, si la primera demanda ya fue notificada personalmente, usted tiene 3 días para solicitar copias de las demás demandas. Si se hace la solicitud de copia, se hace la notificación por estado, ¿ok? De las demás. Si no se hace la notificación por estado, no hay que notificar las demás demandas, ¿ok? Esa es una lectura que, entre otras cosas, el fin de semana pasado, hablando con un consejero de Estado que tenía una audiencia, me decía que él tenía dudas, porque creía que esa lectura eventualmente podía generar nulidades porque no se notificaron las demás demandas. Entonces, yo quedé dudando y me puse a pensar la cosa y dije, no, así debe ser.
Y así debe ser a mi mover. ¿Por qué? Y así se hizo en la audiencia. Así debe ser porque la acumulación de procesos es una figura encaminada a la protección, o mejor, a poner en marcha un principio que es el principio de economía procesal. ¿Ok? Entonces, si usted le da otra lectura a esa norma del Código General del Proceso, a lo que va a llevar es a hacer estas notificaciones otra vez de todas las demandas, y eso atenta contra la economía procesal. Es decir, que la acumulación dejaría de ser una herramienta para la celeridad del proceso y se convertiría en una herramienta para dilatar el proceso. Por eso creo que esa es la lectura correcta de esa norma. Vuelvo a decirlo. ¿Qué pasa? Yo creo, tengo la creencia, la convicción de que cuando hay distintas interpretaciones, pero sobre todo en este caso, cuando una de esas interpretaciones es abiertamente contraria a la ley, ¿sí? No digo que dolosamente, no, ni más faltaba, sino que es de esas interpretaciones que configuran defectos sustantivos, ¿sí? Porque son contrarias al espíritu y al contenido mismo de la ley, pues lo que creo es que hay que insistir en interponer los recursos y en interponer todas las herramientas legales para corregirlas, ¿sí? Entonces, yo sé que es mucho lo que está en juego, pero uno tiene que creer no solo en uno, sino en la ley. Entonces, si a mí me están contando mal el término, lo que tengo que decir es, no, yo lo estoy contando bien, es usted, señor juez, el que lo está contando mal. Y si es el caso, y por ejemplo, se dice en la audiencia inicial que la demanda no fue contestada, pues hay que reponer y hay que decir, claro que sí fue contestada, porque fue contestada en término, y hay que exponer por qué, y hay que entonces hacer uso de una herramienta fundamental que a mi modo de ver está dada precisamente para evitar en lo máximo posible posiciones e interpretaciones contradictorias, y es que se unifique jurisprudencia. Y en ese orden de ideas, ojo, porque la jurisprudencia no solo se unifica respecto de sentencias, es decir, no solo hay sentencias de unificación, también hay autos de unificación. Les pongo un ejemplo, el auto de la Sala Plena del Consejo de Estado en la cual se dijo que en materia contenciosa administrativa ya se aplicaba el Código General del Proceso, así no hubiera entrado a regir en la jurisdicción ordinaria, ¿ok? Esa fue una unificación de jurisprudencia precisamente porque los tribunales y los juzgados estaban en la locura y en el despelote total definiendo qué hacemos, ¿aplicamos o no? Unos aplicaban, otros no. Entonces hay que acudir a eso, pero además tener la creencia pues personal de que ese es el término, no es otro. La ley es clara en eso. Bueno, yo le decía a Camilo Izaza de la agencia ayer que hablábamos que una de las experiencias interesantes de esta, para mí lo es que esto se vuelve una especie de confesionario por parte de ustedes, y si ustedes se dan cuenta yo tomo nota de muchas cosas, porque lo digo, alguien ahorita afuera me decía que nos estamos demorando en las actas después de las sentencias, después de las audiencias, hasta 15 días. Yo les juro que voy a llegar mañana al despacho a decir, uy, en este despacho pasa esto, y le voy a decir al consejero, ojo, porque no hay derecho, hay que hacerlo de una vez, pues. Y esa es una de esas, pues. A veces no le puedo dar respuestas jurídicas porque es que simplemente no son aspectos jurídicos técnicos. En este caso sí lo es, pero en otros no. Bueno, miren, entonces, reforma de la demanda. El artículo 173 del CEPACA establece que se podrá reformar la demanda dentro de los 10 días siguientes al vencimiento del término de traslado para contestarla.
173. Listo. ¿Ok? 173. Entonces, vencimiento del término de traslado, 10 días, y usted puede reformar, modificar, aclarar o adicionar su demanda. ¿Ok? Eso en un principio generó ciertas dudas. Primero porque la norma no es muy clara, pero además de eso, para algunos autores, consejeros, estudiosos, bueno, para varias gente, no podía entenderse o no parecía acorde con algunos postulados del derecho procesal que se pudiera adicionar la demanda después de vencido el término para contestarla. ¿Por qué? Algunos decían, miren, eso es contrario a los principios de lealtad procesal, es contrario a los principios de economía procesal, etcétera. De buena fe también se habló, de buena fe procesal. ¿Y por qué? Porque se decía, esto se nos puede volver un círculo vicioso. Presentan la demanda, contestan la demanda, y de conformidad con como me contestaron la demanda, entonces yo la reformo o modifico. ¿Sí? Ay, se me fue por acá, bueno, entonces la voy a reformar y a modificar. Y entonces, para evitar eso, unos decían, hay que entender que es dentro de los 10 primeros días del traslado para contestar la demanda. Es decir, que corren los 30 para contestar y dentro de esos primeros 10 días de los 30 para contestar, el actor o la parte actora puede modificar, adicionar o corregir su demanda. ¿Ok? Eso, entre otras cosas, y esa es una de las cosas que hay que unificar en el Consejo de Estado, de lo que hablábamos ahora, llevó a que se profiriera un auto que es de 17 de septiembre, tengo mal la fecha, yo creo que esto es de 2013, sí, es de 2013, 17 de septiembre de 2013, radicado 2013-00121, de Sala Unitaria el doctor Guillermo Vargas Ayala. Les quiero confesar una cosa, yo fui el autor de ese auto, yo convencí a mi jefe, le dije, a mí me parece que esto es pernicioso, esto atenta contra los principios de lealtad, buena fe, tal. El hombre me escuchó y me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que usted tiene razón, hagámosle. Y a raíz de eso, entonces, muchos tribunales y juzgados se cogieron de ese auto, incluso la doctrina cita el auto para decir que esa es la lectura. Pero uno como abogado tiene 3 etapas en la vida. Uno es una joven promesa, ¿sí? Entonces a uno le dicen, ve, esto va a ser como bueno. Después es una realidad palpable, dice, ve, es más buen abogado, sí, se volvió bueno. Y hay una etapa que uno tiene que evitar, y es la de volverse un viejo, y es cuando uno no cambia de posición. ¿Sí? Esos abogados, por ejemplo, que les cuesta muchísimo el nuevo proceso, porque eso es horrible, eso era mejor su demandita, esa es una etapa que uno tiene que evitar. Entonces, en pro de evitar eso, en las discusiones académicas, que ya sean con alumnos, en conferencias, llegué al convencimiento de que el término para contestar, para reformar, corregir la demanda es dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de traslado de la demanda. Sí. Y llegué al convencimiento por la siguiente razón, o razones. Primero, porque recuerden que en el proceso contencioso administrativo nuevo es posible proponer excepciones previas. Y las excepciones previas, en definitiva, lo que constituyen, son impedimentos procesales. Es decir, nulidades ahí que hay por ahí que llevan a que haya una sentencia inhibitoria. Entonces, a mi modo de ver, esa es una oportunidad para conocer esas excepciones previas
y sanear mi demanda. Incluso confirmé la tesis al leer el Código General del Proceso, porque el Código General del Proceso, que como les decía, asimila, adopta una estructura similar a la del proceso contencioso administrativo, en el numeral 3 del 101 dice que se podrán subsanar los motivos de excepciones previas en la corrección de la demanda y es después de vencido el término para contestarla. Eso me convenció. No pude convencer a mi jefe, así que en mi despacho siguen diciendo que es en los 10 días del traslado. Yo le conté a mi jefe, cambié, es más, lo notifiqué en una conferencia en Cartagena donde los dos éramos ponentes, él me abrió los ojos desde el público, yo cuando bajé le dije, sí, cambié de posición, me dijo, pues nada, yo no me convenció, no estoy convencido, sigo convencido, entonces fíjense la dificultad. Ese es un despacho donde creen que es en los 10 primeros días, en los 10 primeros días, y hay otros despachos, incluso de la misma sección y del Consejo de Estado, que tienen la tesis de que es en los 10 días siguientes. ¿Qué pasa? A mí lo que no me convence del tema de algunos otros despachos es la argumentación, y es que no, es que la norma es clara. Mentira, esa norma no es clara. Esa norma no es clara. No, a mí me convence es el argumento del Código General del Proceso que les acabo de contar. Pero el 173. Miren, yo les decía al comienzo, cuando les comentaba la estructura de esta charla, que para mí la audiencia inicial es la columna vertebral del proceso, es decir, es esa oportunidad que le brinda el proceso a todos los que intervienen en él para que llegue a buen puerto. Si no, después el proceso se puede complicar horrible, si no se hace una buena audiencia inicial. Y una buena audiencia inicial la hace no solo el juez, sino todos los involucrados en ella. Entonces, miremos cómo se desarrolla esa audiencia inicial. Lo primero que establece el artículo 180 del Código es la oportunidad, es decir, ¿cuándo se debe hacer esa audiencia inicial? Y se debe hacer entonces dentro del mes siguiente al vencimiento del término del traslado para contestar la demanda, la de reconvención o la de reforma según sea el caso. Bien, les quiero comentar una experiencia. En el despacho recién entró el código a regir, el CEPACA, empezamos a cumplir absolutamente todos los términos. Las audiencias se hacían antes del mes, se admitían muy rápido las demandas, no estaba todavía el lío del Código General del Proceso, nos empezó a ir muy bien, pero después la realidad de la congestión judicial nos desbordó. O sea, empezaron a llegar, llegó un momento en que fue imposible, humanamente imposible. Y entonces, ustedes bien saben que por lo menos en lo que tiene que ver en el Consejo de Estado, ya ese término del mes es burlado. Después hubo una dificultad técnica, no habían salas de audiencias. Entonces uno decía, sala de audiencia, no, es que hay una para todo el Consejo de Estado y está copada, si por ejemplo hoy estamos ahora en octubre, hasta marzo del 2017. ¿Cómo? Eso llevó incluso que muchos despachos y muchas secciones del Consejo de Estado pidieran que les habilitaran sus despachos o sus salitas de decisión de cada sección para hacer audiencias iniciales ahí, porque fíjense que eso generaba muchísimas dificultades para cumplir ese término. ¿Quiénes son los intervinientes? ¿Quiénes deben asistir a la audiencia inicial? Obligatoriamente los apoderados. Facultativamente las partes y el Ministerio Público. Y aquí hay algo también importante, la audiencia se realiza estén o no estén, pasa lo que pasa en la casa de un amigo mío, que la señora le dice, el miércoles en esta casa se hace el amor a las 8 de la noche, esté usted o no esté. Entonces esa audiencia es igual, esa audiencia es igualita. Vayan o no, la audiencia se realiza. Puede ser aplazada, el código dice por una sola vez,
discrecionalmente por el juez o a solicitud de parte, para lo cual tendrá que evaluar el juez en el caso correspondiente si acepta o no la excusa. La experiencia me ha mostrado que hay excusas que no son valederas y que, entre otras cosas, se tiende a ejemplarizar, a tomar medidas ejemplarizantes mejor para efectos de que no se presenten en esas excusas. Por ejemplo, tengo audiencia el mismo día en otra ciudad. Apenas con usted, señor apoderado. Monte Buffet. ¿Sí? Monte Buffet. Pero nada, no se la voy a aplazar y ahora hablamos de la sanción. Bueno, ahorita hablamos de la sanción. No se lo va a aplazar. No se lo va a aplazar. Porque es que, viendo los antecedentes de la norma, precisamente cuando se dice que se realice esté quien esté, apunta precisamente a evitar que esa audiencia se esté dilatando. Ya sea, todos ustedes actúan siempre procesalmente de buena fe, ni más faltaba. Pero hay quienes no. Hay quienes no, y hay a quienes les conviene dilatar la realización de la audiencia inicial, y entonces para evitar eso, entonces se miran casos particulares, ¿no? Por ejemplo, la excusa médica, llegada, esas son cosas que, y dependiendo de la excusa, ¿no? Porque hay excusas de excusas, así sean médicas, entonces, pero lo cierto es eso, que los aplazamientos no somos en la jurisdicción, a mi modo de ver, muy dados a aplazar las audiencias iniciales por lo menos, y si se aplaza, entonces la norma establece otro término que penosamente tampoco se cumple porque la realidad lo desborda, y es que se debe hacer la audiencia dentro de los 10 días siguientes a más tardar, después de su aplazamiento, ¿ok? Bien. Consecuencias de la inasistencia. ¿Qué pasa si no se asiste a la audiencia? El Código establece que se impone una sanción de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo aconsejable es no hacerlo en la audiencia, porque el Código establece que dentro de los 3 días siguientes a la realización de la audiencia se podrá presentar excusa. ¿Pero qué tipo de excusa? ¿Qué dice el Código? ¿Qué es lo que se puede alegar para excusarse de la inasistencia? Les pregunto, pues. Fuerza mayor. Entonces ahí volvemos al tema que es la fuerza mayor en el derecho. De acuerdo. Pongamos solo la condición de la imprevisibilidad como requisito de la fuerza mayor y el caso fortuito. Incluso hay doctrinalmente una diferencia, se dice que el fortuito es causa extraña, que la fuerza mayor es causa extraña, el caso fortuito no. Bueno, independientemente de eso, el requisito es imprevisto. Ustedes dicen, vea, yo no pude venir porque yo tenía una audiencia en Caparrapí y era muy importante. Y además, ese auto salió primero que el suyo. Ese auto. ¿Eso es fuerza mayor o caso fortuito? No. Sustituyan poder para la audiencia. ¿Ok? Porque no se van a librar de la sanción si allegan una excusa de esas. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. El legislador dijo fuerza mayor o caso fortuito, y eso no es ni fuerza mayor o caso fortuito. Cosa distinta es que tengan finca recreo en Villavicencio, y cuando uno va a Villavicencio uno sabe cuándo va, pero no cuándo vuelve si se va por carretera, ¿sí? Y más si va en invierno. Entonces vienen, derrumbe, pues, por ejemplo, su audiencia era a las 3 de la tarde un lunes, ¿sí? Me voy el lunes a las 5 de la mañana, llego, perfecto, y derrumbe, cerrada carretera. Ahí, por supuesto, hay una fuerza mayor, un caso evidente, totalmente evidente. Pero cuídense de esa sanción. Cuando se allega la excusa, entonces, el juez debe decidir
si sanciona o no dentro de los 3 días siguientes cuando la lleguen. ¿Alguien la han sancionado? Un segundo para que... Yo tengo una pregunta y es que yo he visto casos en donde el abogado, que también me había hecho esa pregunta, en vez de sustituir poder ha presentado esa excusa y dice, tengo otra audiencia en otra parte. Y entonces el juez lo que hace es concederle y fijar una nueva fecha sin ni siquiera preguntarle al apoderado de la parte de la contraparte. Bien, entonces 2 cosas distintas. Una, solicitar aplazamiento, ¿no? Entonces, eso sí es discrecional del juez. Lo que yo he visto, a mí la experiencia lo que me ha mostrado, por lo menos en mi sección, es excusas de otras audiencias, no le valgo para aplazamiento, ¿ok? Eso con la consecuencia. Lo otro que dice que se hace en la audiencia inicial es el saneamiento del proceso. Muy importante, muy importante el saneamiento. El juez lo que hace es, adviertan ustedes, es abrir la audiencia, la abre, le pide a las partes que se identifiquen y yo creo que lo primero que debe hacer de manera inmediata es decir, de lo que ha corrido el proceso hasta este momento, ¿ustedes consideran que se ha incurrido en un vicio? ¿En una irregularidad? No, yo tampoco, quedó saneado. Eso significa ni más ni menos que si había una irregularidad, ya no la pueden alegar. Quedó lista para la foto, ¿ok? Me fascina esa norma. Y el 207 del Código le impone al juez, ojo, cada vez que usted realice una actuación, haga control de legalidad y sanee. Y entonces el juez, cada vez que haga una, por eso cuando termina la audiencia, antes de terminarla dice, ¿ustedes consideran que en esta audiencia se ha incurrido en alguna irregularidad? No, yo tampoco, nos vimos. ¿Eso qué quiere decir? Que la audiencia quedó saneada. Y así cada actuación, me fascina esa norma, así debe ser. ¿Sí? No lo pueden sorprender a uno ya cuando va a dictar sentencia, nulidad porque en la audiencia inicial, quedó saneado, papá. Por supuesto, siempre que se trate de nulidades saneables, ¿no? Bien, entonces, luego de ese saneamiento se hace o se adopta la decisión de excepciones previas o mixtas. En buena hora se adoptó la reforma, recuerden ustedes que tal y como estaba concebido el proceso contencioso administrativo, las excepciones previas no podían plantearse, tenían que plantearse como excepciones de mérito. Y entonces, en consecuencia, fallos inhibitorios. Fallos inhibitorios y muchos fallos inhibitorios. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que se trata, por eso les decía que esta audiencia es muy importante. Si no se sanea, si no se resuelve una excepción previa o mixta, ¿qué va a pasar? Va a haber un fallo inhibitorio si se advierte después. Y aquí hay una discusión grandísima en relación a si se puede o no adoptar una decisión inhibitoria aún cuando nadie reparó de que había una excepción previa en la audiencia inicial. Pero la primera claridad que quiero hacer, ¿cuál es el momento procesal para plantear por la parte demandante, demandada, la excepción previa o la mixta? En la contestación de la demanda. Bien que todos al unísono respondan así, porque es que ya nos ha pasado que quiero plantear una excepción. ¿Cómo? No, maestro. En la contestación de la demanda. Contestación de la demanda, bien. Y el juez lo puede hacer de oficio en la audiencia, ¿sí? Y adviertan ustedes, entonces, el ejemplo que les ponía hablando del requisito de la demanda de la claridad, ¿no? Se dio cuenta el juez, había admitido la demanda, se contestó, pero preparando la audiencia dice, aquí hay una inepta demanda, aquí no se cumplen los requisitos de forma, yo de oficio voy a decretar la excepción. Con caducidad pasa muchísimo, se admite la demanda, se corre traslado, se contesta y en la preparación de la audiencia inicial el juez dice, esto está caducado, y en la audiencia inicial lo dice.
Y la norma establece otra regla además, y es que si se advierte la falta de cumplimiento de uno de los requisitos de procedibilidad, por eso además era importante hablar de ellos, debe advertirlo y dar por terminado el proceso. Y aquí les quiero plantear un debate, y es el siguiente. ¿Qué pasa cuando transcurre todo el proceso? Nadie, ninguna de las partes, ni el juez, ha advertido la existencia de que hay una excepción previa o de que que haya ausencia del cumplimiento de uno de los requisitos de procedibilidad de la acción, y se da cuenta al momento de proferir el fallo. Entonces, hay una posición que aboga por señalar que en esos casos, en virtud del control de legalidad de todas las actuaciones, todo eso quedó saneado. A lo que se suma además el silencio de las partes, y que en consecuencia el juez está obligado a proferir sentencia de fondo. ¿Ok? Y hay quienes sostienen que eso no puede ser así, que esos impedimentos procesales no son subsanables y que en consecuencia el juez está llamado a, en el fallo, evidenciar la excepción e inhibirse. ¿Ok? Hay una tutela de la sección primera del Consejo de Estado en la que se advirtió que no se agotó el requisito de la conciliación siendo obligatoria. Y entonces se tramitó todo el proceso, absolutamente todo el proceso, y cuando llegó a segunda instancia, el tribunal dijo, uy, me inhibo, no se había agotado. En esa tutela, la sección primera del Consejo de Estado dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí hay una denegación de justicia. Esto quedó saneado. Mire las oportunidades. El juez tenía oportunidad de advertirlo al momento de pronunciarse sobre la admisión de la demanda. No lo hizo y admitió. La parte demandada tenía la oportunidad de ponerlo de presente, tanto en la contestación o interponiendo recurso contra el auto admisorio. Además, el juez tuvo otra oportunidad y fue en la audiencia inicial, en el momento de resolver excepciones previas o de declararlas de oficio. En consecuencia, no fallar en ese momento es denegar justicia. Y entonces vía tutela obligó al tribunal a que se pronunciara de fondo. ¿Ok? Ahí está el tema planteado, ahí está el tema. Es un tema de verdad que sigue en discusión, difícil. A mí me parece que la solución está en determinar si esa excepción previa o mixta es o no subsanable. Por ejemplo, si nadie se da cuenta de la caducidad y se dan cuenta en el fallo, yo creo que la caducidad es una norma de orden público y uno no podría decir esto se saneó. Si ven, es distinto a lo de la conciliación. Entonces a mí me parece que depende, que no puede ser tan absoluta la posición. Bueno, yo sostengo que en segunda instancia, cuando haya apelante único, no se puede decretar caducidad si sea de oficio, porque la norma que le permite decretar excepciones de oficio al juez dice que podrá hacerlo la segunda instancia sin perjuicio de la no reformatio imperius. Entonces yo soy de los que cree que, por ejemplo, en segunda instancia no se puede. Vamos a ver qué pasa, y ahí estamos en esa discusión. Bueno, sigamos. Otra cosa con las excepciones previas. ¿Cuáles son? Si ustedes se dan cuenta, el 180 trae un listado de previas y de mixtas, porque dice caducidad, cosa juzgada, que esas son mixtas, ¿ok? No son previas. Y entonces en ese orden de ideas
ha habido algún grado de confusión para determinar o establecer a ciencia cierta cuáles son esas excepciones. Entonces, hay quienes dicen, vea, aquí hay un listadito, sobre todo de mixtas, y hay que hacer remisión al Código General del Proceso, artículo 100, ¿ok? Son las que están ahí. Mi punto de vista es el siguiente, son las que están en el 180, son las que están en el artículo 100 y son cualquiera que configure un impedimento procesal para adoptar fallo de fondo, ¿ok? Cualquiera impedimento procesal para dictar fallo de fondo es una excepción previa. ¿Estamos? ¿Ok? Bien. Y lo otro es una discusión que se ha dado con la competencia para resolver las excepciones previas. ¿Qué pasa? El artículo 125 del Código señala que será de ponente ciertos autos y que serán de sala otros autos. ¿Ok? Y dentro de los autos que se señala que deben ser de sala y no de ponente, son aquellos que pongan fin al proceso. ¿Sí? Es decir, el 125 dice que cuando el auto ponga fin al proceso debe ser de sala. Pero si ustedes leen el 180, que habla de la audiencia inicial, se dice que el juez o magistrado ponente declarará la excepción probada. Es decir, en el 180 lo que se hace referencia es a que la decisión es ¿de qué? De ponente. Y entonces el Consejo de Estado, de manera equivocada, ha declarado nulidades porque decreta el magistrado ponente del tribunal correspondiente la terminación del proceso porque está aprobada una excepción previa o mixta, apelan esa decisión, llega el Consejo de Estado y el Consejo de Estado, sobre todo la sección tercera, ha llegado y ha dicho, ah, no, esta decisión no era de ponente, era de sala, decreto la nulidad y tráigala. Uy. Hagan ustedes varias cosas. Primero, si la discusión es de ponente, si es de ponente o es de sala, a mi modo de ver, la solución al 180, que es la norma, a mi modo de ver, especial. ¿Ok? Pero aún si en gracia de discusión se aceptara que es de sala, esa supuesta nulidad quedó subsanada cuando al terminar la audiencia el magistrado dijo, ¿algún vicio? ¿Algún vicio? Yo tampoco considero, esto quedó listo para la foto, porque esa no sería una causal de nulidad insubsanable a la luz del 133 del Código General del Proceso al que se remite o al que se integra normativamente el CEPAC. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta si tienen una en el Consejo de Estado, si tienen una en el Consejo de Estado, avisen. Díganle, no me vaya a decretar la nulidad, resuélvame sobre la excepción, ¿bien? Si es del caso, porque pasa lo que usted dice, que de modo, pero pasa y es, vuelve y juega. Usted se la manda a la sala y ¿qué va a hacer la sala? Va a decretar otra vez la excepción y usted va a volver a apelar, ahí se perdió un tiempo valioso. Bueno, ok, fijación del litigio. Eso es otro de los aspectos muy importantes que deben determinarse en la audiencia inicial. Si se observa la norma con detenimiento, uno encuentra que a lo que estaría obligado el juez es a cuestionar, a interrogar a las partes sobre los hechos en que están de acuerdo y aquellos en los que no están de acuerdo. Y a partir de eso, fijar el litigio. Pero eso no pasa ni va a pasar porque la norma está equivocada. ¿Cuándo se establecen los hechos en la demanda?
Cuando se interpone, ya vimos, ese es un requisito de la demanda, tiene que tener un capítulo de hechos debidamente determinados, numerados, clasificados. ¿Sí? Y cuando se pronuncia la parte demandada respecto de los hechos de la demanda, en la contestación, cuando dice primer hecho, no me consta, segundo hecho, es cierto, tercer hecho, que lo pruebe, ¿sí o no? Entonces, el juez no tiene que interrogar a nadie respecto de los hechos del litigio, el juez lo que tiene es que leerse la demanda y la contestación para saber en qué hechos están de acuerdo las partes y en cuáles no, ¿sí o no? Entonces, por eso, pues en el Consejo de Estado, yo no sé si a ustedes les ha tocado que un juez los interrogue. Sí, chistosísimo, chistosísimo. A ver, bueno. Claro, pues eso la verdad no tiene sentido. No tiene sentido. Yo creí que no pasaba, pero bueno. No tiene sentido porque, como lo acabamos de ver, el juez leyéndose la demanda y la contestación se da cuenta de eso. Y el juez se puede meter en un lío si interroga. Porque qué tal que cambie, que usted en la contestación haya dicho es cierto, y después cuando lo interroguen para fijar el litigio diga no, ese hecho no es cierto. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Sí? Por eso. Es innecesario, por lo menos en el Consejo de Estado no lo he visto, no creo que se esté haciendo en ningún despacho. Entonces, ¿qué es a la hora del té la fijación del litigio? Miren, la fijación del litigio viene a ser el planteamiento del problema o los problemas jurídicos que tiene que resolver el juez. Entonces el juez les dice, vea, de conformidad con lo planteado en la demanda y en la contestación de la demanda y en las intervenciones, si es que las hay, estimo que los problemas jurídicos que ustedes me trajeron a consideración son estos. ¿Ustedes están de acuerdo? Porque puede que se le pase uno. Entonces el juez llega y dice, y nos ha pasado a nosotros. No, mire, se le olvidó que en la demanda hay un cargo muy importante y es este y este y este. Entonces uno revisa, tiene toda la razón, que quede constancia en el acta de que ese es un problema jurídico que tiene que resolverse en este proceso. ¿Ok? Pero esa es la fijación del litigio y es fundamental, porque vean ustedes que la fijación del litigio es lo que permite establecer en gran medida qué se debe hacer después. Por ejemplo, ¿qué pruebas son o no pertinentes y conducentes? Eso ¿cuál es el insumo que tengo como juez para poder establecer si la prueba es pertinente o es conducente? La fijación del litigio. Porque si esa prueba no va encaminada a ayudarme a resolver el problema jurídico, pues es inútil, no la necesito, ¿ok? Entonces vean ustedes que es de trascendental importancia la fijación del litigio. Entonces, la pregunta sería, entonces, bueno, ¿qué hay que hacer entonces para poder atacar ese tipo de circunstancias? ¿Cierto? Bueno, interponerle algún recurso y que vaya a la siguiente instancia para que se defina y no suelte el micrófono como tal. Pero le quiero hacer una pregunta. En una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, me parece que hay un problema jurídico obvio, y es si el acto administrativo es o no nulo. Eso lo tiene que decir el juez. Pero está precedido en unos hechos. ¿Ah? Tiene que estar sustentado en unos hechos, yo no estoy de acuerdo con usted. Yo no estoy de acuerdo con usted. Si el demandante está hablando de la violación del debido proceso, tendrá que hacer referencia a un hecho concreto que le está violando el debido proceso. O no lo notifican inadecuadamente o el que corresponda, ¿cierto? Pero la fórmula sacramental de revisar si es nulo, pues obviamente que tiene que revisar, pero tiene que haber una causa en un hecho que le genera la nulidad, ¿sí? Entonces, venga, pero es si una el juez fórmula muy dice, sacramental. usted quedaría contento así. Si el juez dice... No se trata de que uno quede contento o no. Es que lo que sí no estoy de acuerdo es que el juez haga referencia a los hechos. Porque es que la norma dice interrogue sobre hechos, pero a ver si lo entiendo. Que el juez diga, mire, primer problema jurídico, que el acto administrativo, determinar si el acto administrativo es nulo,
por violación al debido proceso y al derecho de audiencia y de defensa, como quiera que se realizó la audiencia en la etapa administrativa sin la comparecencia de los afectados. ¿A usted le parecía que ese es el problema jurídico como se debe plantear? ¿O cómo plantearía usted un problema jurídico? Pues yo lo centraría en algún tema específico. ¿Cuál es el cargo que me está haciendo? Violación al debido proceso, pues no puede ser todo el debido proceso, tendrá que haber un punto específico como tal. Por eso, sigan, Bueno. imagínese el ejemplo que le acaba de poner. El punto que usted pueda, el que acabó usted de establecer. O sea, lo que vamos a aprobar entonces es sobre ese tema que usted acaba de establecer. Creo yo que ese sería el centro del litigio como tal, ¿cierto? Lo mismo, a manera de ejemplo, cuando plantean una falsa motivación, tendrá que haber unos hechos que estén, ¿sí? O dejó de apreciar el hecho, o dejó de apreciar la prueba, o la apreció en un sentido que no era, pero él tiene que centrarlo, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir probando todo lo demás que tiene que ver con la actuación administrativa? Tiene que centrarlo como tal, ¿cierto? Porque precisamente lo que usted acaba de decir, precede las pruebas, ¿sí? Ahí admitiremos o negaremos, si es necesario, todos los interrogatorios, los testimonios que normalmente piden, 20, 30, ¿cierto? Y entonces, ¿es necesario o no es necesario? Si es necesario comprar documental o no, entonces todo ese tipo de cosas. Entonces yo veo que ya, estoy poniendo el ejemplo de la nulidad y restablecimiento del derecho, pero estoy viendo que el litigio lo centran como con una fórmula ya como sacramental, como no es ya así como que tengo preparado, entonces es esta, pan, pero no está centrado el litigio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos en torno de eso? Yo no sé a los otros colegas si les pasa o no les pasa esa situación. Obviamente uno, para no entrar en la discusión con el juez, pues de cierta forma, céntrelo como usted corresponda, porque inclusive cuando se hace la observación, mire, y este tema, no, está incluido, y en la sentencia me voy a pronunciar. Ah, bueno, sí, algo así. Entonces, es como una cosa que aborda todo, pero queda como muy gaseosa, uno no la ve con materialidad. Bueno, ¿hacia dónde nos vamos a ir en la parte probatoria entonces? ¿Cuál es la que va a aceptar y la que va a negar? Ok, bien, mi gracias. posición es la siguiente, sigamos con su ejemplo. A mí me parece perfectamente delimitado un litigio en una nulidad y restablecimiento del derecho, uno de los problemas jurídicos diciendo, el primer problema jurídico a resolver consiste en establecer si el acto demandado es o no nulo de conformidad con las normas violadas y el concepto de violación expuesto en la demanda y los argumentos de defensa expuestos sobre particular. Yo no me tengo por qué poner a repetir cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho y los cargos de la demanda. Esos los conoce usted y los conoce usted. Yo estoy diciendo, este es el problema jurídico que yo tengo que hacer. O sea, si usted lo que quiere es que el juez le repita otra vez la demanda, y diga, mire, aquí se trata de establecer la nulidad de un acto administrativo por falsa motivación, toda vez que el actor considera que no se aplicó la norma establecida precisamente, o mejor, particularmente, el artículo 25 de la Ley 100 del 93, toda vez que era la norma aplicable al caso concreto. Y por su parte, la parte demandada se opone. No, perdóneme, eso no es nada práctico, no es nada práctico. Para mí, a mi modo de ver, ese es un litigio perfectamente fijado. Yo parto de que ustedes conocen cuáles son los fundamentos, los cargos de la demanda y cuáles son las razones de la defensa. Lo que quiero decir es, vea, ustedes están peleando por esto, ¿ok? Y en consecuencia, estos son los problemas jurídicos. Entonces, a mí me parece que están bien. Ahora, si a usted le parece que no están bien, ¿sí? Usted lo tiene que decir. Y usted tiene que decir, ¿qué recurso procede? No está dentro de las normas del 243, pero entonces el 242 dice que el recurso de reposición procede a menos que esté expresamente prohibido. Pues reponga, ya, me da pena, no está bien fijado el litigio, ¿sí? Y explique por qué cree usted que no está bien fijado el litigio. Y el juez revocará la decisión o la confirmará, ¿ok? Pero a mí me parece que hay que decirlo. Pero yo no le veo un inconveniente alguno a que cuando vaya a fallar, él diga, mire, si bien la fijación del litigio fue esta, una vez establecido, estudiado todo el proceso, su devenir, las pruebas, etcétera, y voy a fallar,
me doy cuenta que también tengo que resolver estos y estos aspectos. Yo no le veo ningún problema. Es decir, no creo que se genere una nulidad ni nada de eso. Pero si aún no lo hace al momento de proferir el fallo, es decir, si se mantiene, si sigue cometiendo el error, como de ver, usted lo tiene que alegar en la apelación. Tiene que decir en la apelación, mire, es que aquí no se resolvieron todos los problemas jurídicos. Ahora, advierta usted que una indebida fijación del litigio a lo que debe llevar es a que que el juez, por supuesto, no corrija, es decir, falle sobre esa fijación equivocada del litigio, a lo que debe llevar es a que el juez no resuelva todos los extremos de la litis. Y si el juez no resuelve todos los extremos de la litis, usted lo primero que tiene que hacer es pedirle la adición de la sentencia. Venga. Usted dejó de pronunciarse sobre unos extremos de la litis. Hágame el favor y lo hace. ¿Ok? Y si no lo hace en primera instancia, pues hágalo en la apelación. Y ahí hay otra discusión grandísima, y es si hubo o no pretermisión de instancia, que es una causal de nulidad no subsanable. ¿Sí? Esto es un cambio de chip. El nuevo derecho procesal nos está invitando, sin lugar a dudas, a que tengamos procesos ágiles, rigurosos en fundamentos, rigurosos en las posiciones jurídicas, pero sin tanta carreta innecesaria. ¿Okay? Esa es la invitación entonces, y finalmente a una que les vengo haciendo desde hace rato, y sobre todo porque he escuchado muchas expresiones del juez, el juez sí, los jueces se equivocan, muchísimo. Pero este es un proceso que solo puede funcionar si todos los que intervienen en él entienden que su participación activa, decidida, responsable y pilosa está dado para el buen funcionamiento del proceso. Ha sido un gusto inmenso, que tengan buena tarde.